La gratitud es importante porque para Dios es importante, hermanos. Cuando Dios hizo el mundo, cuando Dios creó todas las cosas, ¿qué esperaba del ser humano? Leímos el domingo en la noche que Dios esperaba que el hombre haga dos cosas. Pues habiendo conocido a Dios, que le glorifique y que le dé gracias. Eso marca que para Dios es importante, ¿verdad? Porque Dios esperaba eso al hacer esto maravilloso que ha hecho, ¿no? La creación. Él esperaba que el hombre le sea grato. Y no solamente que le diga, sino que le considere como Dios, como Señor. Eso es la gratitud. El hombre hizo lo contrario, ¿verdad? Se envaneció en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, y en lugar de honrar y dar gracias a Dios, ¿a quién se fue a dar gracias y honrar? A las criaturas. La idolatría. Vamos a mirar otros pasajes que nos enseñan, hermanos, que para Dios es importante la gratitud de su pueblo, de sus hijos, de su creación. Es importantísima la gratitud. Miren por favor Deuteronomio 8. Bueno, y si no han traído Biblia, Deuteronomio 8. Ahí está también, a los que están en casa, también hay Biblia allí para que puedan leer. Pero si tiene Biblia, no sea descuidado, abra su Biblia. Deuteronomio 8 del 11 al 14. Deuteronomio 8 del 11 al 14. Y vamos a mirar algunas palabras clave aquí, muy parecidas a las de Romanos, ya muy parecidas. Pero yo les voy a hacer una pregunta muy sencilla de análisis. ¿Qué es algunas marcas de este versículo que nos enseñan qué será la ingratitud? Lo contrario de la gratitud, ya de esta porción. Romanos 8:11 dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, versículo 12, Deuteronomio 8:12, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca de pedernal. Versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Versículo 17, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Versículo 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduviereis en pos de dioses ajenos, y les sirviereis a ellos, te inclinares, y yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Estaba todo ahí, ¿verdad? Sí estaba, ya. Algunas palabras que reflejan ingratitud. ¿Qué será la ingratitud? Una palabra que se repitió varias veces. Olvidar, ¿verdad? La ingratitud es olvidar. ¿Y qué le está diciendo Dios que se podía olvidar el pueblo, que no se debía olvidar el pueblo de Israel? En una frase, yo decía en una frase, versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y Dios empieza a citar acciones puntuales hacia el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios empieza a citar obras específicas hacia el pueblo de Israel, obras hacia su favor. Lo sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué otra obra?
le hizo caminar, versículo 15, por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. ¿Qué tal, hermanos, ir de paseo a un lugar así, no? Donde no hay agua. Sacó agua de la roca del pedernal, versículo 16, utilizó el maná. Te afligió y te probó, pero para hacerte bien. Obras puntuales. Entonces, para resumirlo en una frase, la ingratitud sería olvidarse ¿de qué? De la obra de Dios a nuestro favor. Eso es ingratitud, hermanos. Olvidar, no acordarse de la obra de Dios a nuestro favor. ¿Cómo ha sido en este año? ¿Hemos sido ingratos con nuestro Dios? Bueno, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Y ustedes también, nosotros, cada uno de nosotros sabe cómo ha sido nuestra actitud, nuestro corazón hacia Dios. Olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y voy más allá, ¿no? Una persona ingrata, una persona que se olvida de la obra de Dios, terminará por apartarse de Dios, se desalentará, caerá en el famoso desánimo, probablemente, ¿no? Porque si se está olvidando de la obra de Dios, ya no está pensando en lo que Dios ha hecho por él o por ella, probablemente termine por apartarse. Versículo 17, noten lo que dice, versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. La ingratitud no es solo olvidarse de Jehová, sino también atribuirle a otro lo que tienes, lo que eres. En este caso, ¿a quién le atribuían primero ellos? Versículo 17, ¿a quién? A ellos mismos, ¿verdad? Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído. Miren, en este mundo hay muchas filosofías, yo creo que tienen que ver con el humanismo, con que uno es el que produce su éxito, uno es el que produce voy a repetirlo, ¿no? El que logra sus metas, etcétera, etcétera. Y las capacitaciones, las charlas que dan son con esta frase famosa, tú puedes. ¿El poder está dónde? En ti, en uno mismo, dicen, ¿verdad? Y salen personas famosas hablando de cómo se han formado y todo. ¿Y sabe qué? Yo he escuchado a creyentes que están en pos de las cosas de este mundo hablar así. Y esas filosofías no solamente van en cómo tener éxito, sino también en cómo criar a tus hijos para que tengan éxito, en cómo desarrollar y etcétera, y un montón de cosas. Atribuirle a otro la obra de Dios a tu favor. Siempre, en cualquier circunstancia de éxito, la oportunidad la ha dado Dios. Amén, hermanos. Cuando uno entra a un trabajo, no es solo por su capacidad, no es por tus estudios, por ejemplo, sino porque Dios ha dado la oportunidad. ¿Cuánta gente tiene estudios y todo y no está en ese trabajo? Dios da las oportunidades. Santiago dice, si Dios quiere, ¿verdad? Si está en la voluntad de Dios. Lamentablemente vivimos un tiempo donde los propios cristianos podemos caer en esto de enorgullecernos, envanecernos de nuestras capacidades. Y eso es un reflejo de ingratitud. No darle a Dios el lugar que se merece. Atribuirle a otro la obra de Dios. Pero la ingratitud también nos lleva a otra cosa. Versículo 19, noten lo que dice. Versículo 19, noten lo que dice. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduviereis en pos de dioses ajenos y les sirviereis a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto, ¿qué cosa? Pereceréis. La ingratitud nos lleva, nuevamente lo que dijo Romanos, ¿verdad? A la idolatría.
La ingratitud, bueno, los primeros ídolos somos nosotros mismos, ¿no? Pero nos puede llevar a atribuir nuestro éxito a otras cosas. No debe ser así. Los creyentes debemos ser personas que atribuyen a Dios lo que Dios hace, lo que Dios se merece. Eso es la gratitud. Olvidar lo que Dios está haciendo a nuestro favor, envanecerse y caer en la idolatría. Es decir, atribuir a otro lo que Dios está haciendo. Por mi trabajo yo soy lo que soy. Por por mi familia. Algunos en su apellido confían, ¿no? Mi apellido, y salen y todo lo que dicen. Y no debe ser así. El creyente debe dar gracias ¿a quién? A Dios. Y no solo por las cosas buenas, sino también por las cosas difíciles. Pastor, ¿cómo voy a dar gracias por mi papá o por mi mamá si son estas personas? No son buenos ejemplos. Míralo. Bueno, aún en esas circunstancias difíciles debemos dar gracias a Dios. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. Aún el sufrimiento, aún las dificultades tienen que ver con la obra de Dios en nuestra vida. Deuteronomio, busquen por favor Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32 es un canto, el canto de Moisés, si no mal recuerdo, aquí lo tengo cortado. Y Dios, ¿sabes qué? No sé si ustedes lo tienen allí, Deuteronomio 31, 16, no estoy seguro, porque acá no lo tengo pintadito, pero Deuteronomio 32, lo que va a decir ahí Moisés, porque Moisés es el que va a recitar este Deuteronomio 32, tiene que ver con algo que Dios le ha dicho en Deuteronomio 31, 16. Miren Deuteronomio 32, 5, 6. Miren por favor, dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Qué más dice, hermanos? Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y ¿Es como un halago o una exhortación al pueblo de Israel? No es que lo está alabando, ¿verdad? El pueblo de Israel. ¿Así pagáis? Entonces noten, estamos hablando de la ingratitud. Es no pagar debidamente, no retribuir debidamente a la obra de Dios a nuestro favor. Versículo 18, Deuteronomio 32, 18. Miren lo que dice. Deuteronomio 32, 18 y 19. Noten lo que dice. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Versículo 19. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Hermanos, la ingratitud que está hablando Moisés probablemente es la ingratitud que el pueblo de Israel iba a tener en el futuro. No sé si lo tiene, pero en el capítulo anterior, Deuteronomio 31, 16, busquen en sus Biblias, Dios le dice algo a Moisés acerca del pueblo. Deuteronomio 31, 16. Sí lo tienen, ¿verdad? Gracias a Dios. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres. ¿Y qué dice, hermanos? Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Miren, hermanos, la ingratitud lleva de la mano este tema: olvidarse de Dios y caer en la idolatría. Yo no sé cómo ha sido este tiempo de COVID para muchos de nosotros, no lo sé, pero estoy seguro que aquellos que están perseverando no se olvidan de Dios, ni de la obra que Dios ha hecho por ellos. No podemos, hermanos, amén. Y también estoy seguro que aquellos que están dejando a Dios, que no están siendo gratos a Dios, agradecidos a Dios, están cayendo en la idolatría. Es decir, están entregando su vida a otro ser, cosa, no sé, al cual ellos atribuyen su situación,
su mejora, su éxito. Y no debe ser así. Dios, hermanos, siempre está anhelando la gratitud de su pueblo. Noten que en estos pasajes que hemos leído, bueno, hay más, pero el tiempo ya nos gana. En estos pasajes que hemos leído, noten que es Dios quien está anhelando que el pueblo le sea grato. Noten, hermanos, que no es que Moisés está reclamando, no es que otro por allí está diciendo, oye, agradezcamos a Dios. No, es Dios mismo quien está buscando que su pueblo sea agradecido con él. Eso es una muestra más de que para Dios es muy importante la gratitud y que la ingratitud le duele. Cuando sus hijos se olvidan de él, se olvida de lo que él ha hecho por ellos y más bien le dejan y siguen a dioses ajenos. ¿Somos ingratos, hermanos? Yo espero que no. Que nuestra vida refleje, que nuestra vida muestre, que valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. A nosotros Dios nos ha dado maná en el desierto, hermanos. ¿Amén? No, ¿qué nos ha dado a nosotros? También nos ha dado el pan del cielo. ¿Cuál es? Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el pan del cielo, ¿verdad? ¿A nosotros nos ha librado de Egipto? No, ¿verdad? No, de Faraón nunca no sabemos cómo es Faraón. No, pero ¿dónde nos ha librado a nosotros? Del mundo, del infierno, de la condenación del pecado, ¿verdad? O sea, si los israelitas tenían que agradecer a Dios mucho, nosotros tenemos que agradecerle a Dios muchísimo más. Cada día de nuestra vida debe ser dedicada a Dios. Lamentablemente, como cristianos, podemos también descuidarnos de esa área y caer en la idolatría. Que Dios nos libre de ello y que cada día, cada mañana nos levantemos con entusiasmo y digamos gracias Dios por este día y estemos pendientes de la obra de Dios en nuestra vida. Aún las circunstancias difíciles son circunstancias en las cuales podemos y debemos dar gracias y gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para dar gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas, que nos ayudes a recordar, a entender que no podemos, Señor, como cristianos, no tiene lugar en nuestra vida, no debe haber cabida en nosotros el lugar para la queja, para el alejarnos de ti. Eso es ser ingrato con la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, aún a pesar de la situación que estemos pasando, el sufrimiento, la aflicción, el dolor, las angustias, aún las personas que están a nuestro alrededor estén afligiendo nuestra vida, todo ello debe llevarnos a la gratitud, porque todo es parte de tu obra en nosotros. Señor, la ingratitud es muy destructiva. Y la ingratitud, Padre, es evidencia del control de nuestra carne, no del Espíritu Santo. Por eso es que caemos en la idolatría, por eso es que terminamos alejándonos de ti, porque empezamos a buscar en otro lo que en realidad tú ya nos das, Señor. Te pedimos por nuestra vida. Quizás no entendemos, Señor, que debemos rendirte todo nuestro ser en gratitud a lo que tú ya has hecho por nosotros. Quizás estamos esperando que hagas algo más y no debe ser así. Ya hiciste tú todo por nosotros y todo, Señor, debemos hacer por ti. Toda nuestra vida debe estar allí postrada delante de ti en gratitud, Señor, a lo que tú has hecho por nosotros. Gracias te doy, Padre, por aquellos hermanos que ya están en ese camino, que ya han tomado esa decisión de todo corazón de poner su vida en gratitud para contigo y te sirven día a día. Pero te pido por aquellos creyentes que todavía no entienden, Señor, que todavía no entendemos, que tú esperas que su pueblo, que sus hijos recuerden las obras que tú has hecho por nosotros y que te sirvamos de todo corazón. Gracias, Señor, gracias por el corazón generoso de los hermanos, Padre, en proveer para tu casa también. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.